Las ambiciones nucleares de China reciben un impulso de Rusia que preocupa a Occidente. Las ambiciones nucleares de China reciben un impulso de Rusia, pero ¿es la energía el único objetivo? Moscú alimenta el creciente apetito de Pekín por el uranio altamente en cociente intelectualecido, pero los observadores afirman que esos suministros podrían utilizarse para fabricar armas nucleares. Según los expertos, China sustituirá a Estados Unidos y se convertirá en el primer comprador mundial de uranio en 2030. La confirmación llegó la semana pasada, cuando Rusia anunció que había acordado suministrar uranio 235 altamente enriceciente intelectualecido a China, ávida de energía, durante los próximos 3 años. El anuncio corroboró los informes de que los envíos de combustible nuclear, enriceciente intelectualecido hasta el 30%, formaban parte de un acuerdo para suministrar una central de neutrones rápidos de demostración, una tecnología que podría ayudar a China a aliviar su escasez de combustible nuclear. China sufre una escasez crónica de reservas de uranio, lo que dificulta los planes de Pekín de utilizar la energía nuclear para cumplir sus ambiciosos objetivos de reducción de emisiones o para aumentar rápidamente su arsenal de armas nucleares. Pero con el uranio enriceciente intelectualecido que alimenta un proyecto de demostración de la nueva tecnología, China podría mejorar su producción de combustible nuclear y superar en cierta medida ese problema de suministro. El producto final sería plutonio 239, un elemento artificial que se utiliza principalmente en las cabezas nucleares, y eso preocupa a Occidente. Aunque nunca lo ha admitido oficialmente, se cree que Pekín está ampliando el arsenal nuclear del país, en línea con la promesa del presidente Xi Jinping en el 20 Congreso del Partido Comunista del pasado octubre de reforzar la disuasión estratégica a medida que aumentan las tensiones militares con Estados Unidos y sus aliados. El Departamento de Defensa estadounidense ha calculado que China pasará de las 400 cabezas nucleares actuales a 1500 en 2035. Pero la escasez de reservas de uranio ha creado un cuello de botella en las ambiciones de expansión nuclear de China, tanto civiles como militares. Según el Servicio Geológico de China, el país ha tenido un éxito limitado en su búsqueda de nuevas reservas nacionales de uranio. La mayoría de las reservas conocidas en China son de baja ley y se encuentran a gran profundidad bajo tierra, lo que eleva los costes de extracción y refinado. En 2020, el 80% del uranio en bruto de China era importado. Con el continuo aumento de la capacidad de las centrales nucleares chinas, se calcula que en 2030 China sustituirá a Estados Unidos para convertirse en el primer comprador mundial de uranio, y la diferencia entre la demanda de uranio y la oferta nacional rondará el 90%, declaró el Servicio Geológico de China en septiembre. Mientras sigue buscando nuevas reservas en su territorio, China invierte en minas extranjeras en países como Namibia y Kazajistán. Las importaciones chinas de uranio altamente enriceciente intelectualecido procedente de Rusia se destinan a la central CFR 600 de Xiapu, en la provincia de Fujian. El proyecto cuenta con 2 reactores de neutrones rápidos, ambos con capacidad para producir 600 megavatios de potencia, el primero de los cuales se espera que se conecte a la red a finales de este año. Se calcula que en 2030 China sustituirá a Estados Unidos como primer comprador mundial de uranio. Con sus 2 generadores de 600 megavatios, la CFR 600 no es especialmente grande y solo se considera un proyecto de demostración. En comparación, la central nuclear de Daya-Bai, cerca de Hong Kong, en funcionamiento desde los años 90, tiene 2 generadores de 944 megavatios. En marzo, John Plumb, funcionario del Departamento de Defensa estadounidense, calificó el acuerdo de cooperación entre China y Rusia de muy preocupante, pero el Ministerio de Asuntos Exteriores chino ha defendido el acuerdo como perfectamente normal y no vemos nada malo en él. El uranio natural contiene menos de un 1% de uranio 235. Las centrales nucleares térmicas convencionales como Daya-Bai suelen utilizar combustible con uranio 235 en cociente intelectualecido entre el 2% y el 5%. Según su acuerdo nuclear con las potencias mundiales, Irán está limitado a concentraciones no superiores al 3,67%. En este contexto, el enriceciente intelectualecido del CFR 600 parece bastante elevado.
Pero el reactor reproductor de neutrones rápidos del proyecto Xiaopu utiliza este uranio altamente en cociente intelectualecido para mantener una reacción en cadena en un ciclo cerrado que cría combustible nuclear. Los suministros rusos de uranio 235 concentrado al 30% podrían ahorrar a China el tiempo y el esfuerzo de enrocociente intelectualecer material partiendo de menos del 1% en su estado natural. Los reactores de neutrones rápidos son una tecnología avanzada de centrales nucleares de cuarta generación, que funcionan para generar energía, multiplicar el combustible nuclear e incinerar radionucleidos de larga vida, según Xue Xiaogan, director del Instituto Chino de Ciencias de la Energía Atómica. Los reactores de neutrones rápidos no solo pueden aumentar significativamente la utilización de los recursos de uranio, sino también minimizar los residuos radiactivos, escribió Xue en un artículo publicado por Diario de Ciencia y Tecnología en noviembre. Pero el plutonio 239 que cría el reactor es también un material potencial para armas nucleares. Según un informe de Bloomberg que cita a analistas estadounidenses, los suministros de Rusia podrían servir para fabricar 50 cabezas nucleares al año. Expertos nucleares chinos afirmaron que los envíos rusos estaban destinados al CFR-600, tal y como se había declarado oficialmente. En este tipo de reactor, el plutonio 239, producto del combustible usado reprocesado de un reactor, sirve de fuente de neutrones con su fisión. Mientras tanto, un núcleo de uranio 238, que es el isótopo que contiene más del 99% del uranio natural pero que no tiene ninguna utilidad en los reactores tradicionales, absorbe un neutrón y se convierte en un nuevo núcleo de plutonio 239. Por lo tanto, un núcleo de plutonio 239 que libera de 2 a 3 neutrones, podría producir más de un núcleo de plutonio 239, aumentando así la cantidad total de combustible nuclear. La tasa de utilización del uranio puede pasar de menos del 1% a más del 60%, lo que supone un aumento sustancial de la tasa de combustible usado reciclado. Imagínese aumentar instantáneamente 60 veces los recursos nucleares. Entonces, incluso las minas de uranio de menor ley merecerían ser explotadas, declaró un investigador nuclear de Pekín que solicitó el anonimato. Rusia lleva décadas liderando la tecnología de reactores de neutrones rápidos, y el año pasado su reactor BN-800 de Beloyarsk empezó a funcionar completamente con combustible gastado reprocesado, conocido como MOX. Pero las importaciones chinas de combustible concentrado de uranio 235 al 30% para el CFR-600 de Xiaopu significan que aún se encuentra en una fase temprana de desarrollo tecnológico con muchos obstáculos que superar, dijo el investigador. Bienvenidos a Poderío Armadas, aquí encontrarás las últimas noticias, la mejor información de la actualidad mundial, y Top 5 Poderío Armadas. Suscríbete, comenta y comparte nuestros vídeos, gracias.